en esta computadora. Listo, empezamos. Listo. Hola Karen, ¿me escuchas? Sí, sí, sí te Listo. escucho. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es José Isaías Benalcázar, estudiante de la carrera Psicología Social de la Universidad Tiffin, actualmente cursando la asignatura Aplicación de Conocimientos bajo la tutoría del doctor Jorge Mirabal. Para esta semana, la semana 5, dentro de las actividades hay la actividad 5.3, que nos invita a realizar 2 entrevistas con un tema que hemos elegido cada estudiante de la comunidad. Esta es la segunda entrevista que voy a realizar y gracias a Karen por su tiempo, por su espacio y por dedicarnos estos momentos para hablar de un tema muy importante. Paso a presentar a mi entrevistada. Es la psicóloga Karen Rivadeneira, que ha estudiado en la Universidad Nacional de Trujillo, eh, psicología clínica. También se desempeña como psicoterapeuta infanto-juvenil, psicoterapeuta de parejas y familia, psicodramatista, morfopsicología con enfoque humanista y está en libre ejercicio desde hace 7 años. Actualmente, Karen se encuentra aperturando el proyecto profesional Campus de Salud Mental Catarsis, que contará con más especialistas de salud mental. Un proyecto muy ambicioso que le está poniendo ganas y esfuerzo ante todo. Karen, tus saludos. Bueno, muchísimas gracias, José, por permitirme compartir contigo este momento. Gracias por la apertura, por el espacio. Saludos a quienes están visualizando esta entrevista. Es un gusto para mí, como profesional de la salud mental, compartir con ustedes este espacio. Listo. Bueno, por el momento somos dos, luego elaboro el proyecto y ahí sí más personas de seguro lo estarán Ok. visualizando. Bien, bueno, el tema que nos llama en este momento es la emigración. A manera de introducción, decimos que la emigración es un tema altamente complejo, que no solo se limita a factores políticos, conflictos armados o económicos, geográficos o demográficos, sino también influye en un alto grado y aspecto lo socioemocional. Para hablar un poco sobre, vamos a enfocarnos estrictamente en lo socioemocional. Como un concepto, tenemos que el concepto de desarrollo socioemocional se refiere a aquellas competencias sociales y emocionales relacionadas con las habilidades para reconocer y manejar emociones, desarrollar el cuidado y la preocupación por otros, tomar decisiones responsables, establecer relaciones positivas y enfrentar situaciones desafiantes de manera afectiva. Esto a manera de introducción para hablar del tema de la emigración. Listo, Karen. En este sentido, listo. Una de las primeras preguntas que te voy a formular es, ¿cuáles son ¿cuáles son los principales factores emocionales que impulsan a las personas a abandonar su país de origen y emigrar a otro país? Bueno, la parte emocional quizás puede ser un freno incluso para sobrepensar en la posibilidad de migrar y de dejar su gente, dejar su entorno, dejar quizás muchos las profesiones para dedicarse en otros países a hacer algo más. Eso puede ser quizás el freno emocional, pero cuando me hablas de la parte socioemocional, hay que reconocer que nosotros somos seres biopsicosociales y por lo tanto, también en la parte económica influye muchísimo.
la necesidad, la impotencia de quizás no dar mejores días a nuestros hijos. Esto influye muchísimo en estas decisiones que con valentía, con resiliencia, se toma con la ilusión y la esperanza de un mejor porvenir. Y ahí viene la parte emocional de querer dar lo mejor, que quizás aquí en un país no vemos que se pueda dar por seguridad, por realidades sociales o económicas que vive el país, la gente migra. Lo hemos visto con Venezuela, lo hemos visto con Ecuador, en otras partes del mundo. Entonces, sí hay que reconocer que si es por emociones, las emociones que más influyen es la tristeza de dejar su gente, su país, pero también la esperanza que responde a un matiz de la emoción de la alegría por mejores días, por un mejor porvenir. Y así se pueden evidenciar algunas emociones o matices de las emociones principales que tiene el ser humano, las más conocidas, que son la alegría, el miedo, la ira, la tristeza, el desagrado. Entonces, entre esas emociones, la valentía, la esperanza, las ganas de días mejores impulsan a la gente quizás a arriesgar sus vidas para cruzar de un país a otro, cruzar fronteras. Listo. La segunda pregunta se formula de la siguiente manera. ¿Cómo pueden influir las experiencias emocionales adversas en el proceso de la emigración? Serían como los trastornos de estrés postraumático que realmente vive un ser humano, pero realmente depende el individuo, depende si lo coge como un aprendizaje, como un tema de valor, como un tema de un coraje, como para salir y guerrear y seguir adelante. Hay otros que realmente el trauma es muy fuerte, el estrés postrauma es fuerte y realmente viven depresiones, viven trastornos alimenticios, viven trastornos de sueño, o sea, el insomnio y muchas otras enfermedades mentales o trastornos psicológicos que les puede afectar e incluso cuando ya logran estar radicados en otro país. Bueno, casi ha respondido a la siguiente pregunta que iba por esa línea. ¿Cuáles No, serían, cuáles serían los principales factores de estrés emocional que podrían enfrentar los migrantes durante el proceso de adaptación a una cultura totalmente diferente a su país de origen? mira, cuando la gente por lo general migra, se va endeudado, se va arriesgando todo, em, pueden llegarse a enfermar muchísimo, pero aún así los traumas que ellos pueden vivir en otro país por esto puede bajar sus defensas, puede su sistema inmunológico causar enfermedades psicosomáticas, o sea, realmente por temas emocionales, ¿sí? Esto puede generar un tema de inestabilidad también de ansiedad, de estrés, de depresión, que es lo que por lo general actualmente en el mundo, en la sociedad, se vive cuando hay tensión, las deudas, todo lo que dejas y todo lo que te impulsa a trabajar con fuerza en otros lados para días mejores en el país que has dejado. La siguiente pregunta indica lo siguiente. ¿Cuáles son las estrategias que podrían utilizar los migrantes para enfrentar los desafíos emocionales asociados a la emigración? Desafíos emocionales. Las estrategias, yo siempre digo, el autocuidado de la salud mental es importante y es continuo, es a diario, ¿sí? Muchas de las veces el estigma social. Primero porque, por ejemplo, en Ecuador no hay inversión de la salud, menos de la salud mental, no hay políticas públicas, hay estigmas. Todavía piensan que el ir a un psicólogo es es para locos, es para gente que no está bien emocionalmente, pero en sí el ir a un psicólogo es para esto que tú me dices, ¿cuál es una estrategia? Es tener herramientas que me permitan a mí como ser humano gestionar emociones, desarrollar mi inteligencia emocional,
tener resiliencia frente a la adversidad y acoplarme a los momentos y a las crisis que tenga en la vida. Tener herramientas para manejar el estrés, la tensión, la ansiedad, ¿sí? El autoconcepto es tan importante porque cuando yo me conozco, sé de qué soy capaz, hasta dónde llegan mis límites, qué tolero, qué no tolero, y esto se vuelve herramientas que te permiten a ti tener una estrategia de manejo en los vínculos interpersonales que tú vayas haciendo en ese camino de la migración, sea por tierra como se pasa mucha gente, que vamos a la realidad. Ahora, si tú eres un migrante que va con documentos, su forma de turista y luego te quedas, también te ayuda a saber cómo manejarte en otro país. Pero no olvidemos que el ser humano del 100% de su inteligencia, el 20% es la lógica matemática o lo que aprendemos en la academia, y el 80% es la emocional. Somos seres biopsicosociales y emocionales, y es por tanto que nos manejamos netamente nuestras decisiones, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro actuar es en base a la parte emocional. Es por eso que la mejor estrategia es autoconcepto de sí mismo, tener salud mental para que usted pueda manejarse, tener inteligencia emocional para que pueda relacionarse con los demás, tanto de conocer mis emociones, conocerlas de los demás, tener empatía y saber cómo reaccionar frente a las emociones de los demás. Ok. La siguiente pregunta Mm, tiene relación con la anterior. En el ujú. caso de cómo podría afectar la emigración en la autoidentidad y sentido de pertenencia de las personas. Muchísimo, porque cuando hablamos de una migración y hablamos de que nos movemos de un lugar a otro, como todo ser humano aspiramos a encajar o a ser aceptados en grupos, en sociedades. Entonces, ahí hablamos de perder la individualidad cuando nos adaptamos a una sociedad y empieza lo que es la psicología de masas, las ideologías, las culturas, los comportamientos, las formas de vivir, de convivir. En otros lados vemos la variedad de culturas. Aquí nomás entre provincias y también entre países es diferente. Y si yo estoy en otro lugar, tengo que adaptarme. Y es por eso que muchos migrantes cambian el léxico en una semana, 2 semanas, porque es la forma de encajar, de adaptarse al lugar a donde van. Entonces, se pierde la individualidad y esto responde también a algo que te dije anteriormente, que es el autoconcepto. Cuando yo tengo claro quién soy, de dónde vengo, qué quiero y hacia dónde voy y cómo me quiero construir, yo tengo el enfoque clarísimo. Quizás el método pueda cambiarlo en el camino, pero el objetivo no. Y cuando yo tengo claro eso, entonces yo sé, por ejemplo, que soy ecuatoriana, migrante en otro lado, pero que yo sé mis costumbres, mi cultura y todo, y la mantengo a pesar del entorno y solo me rijo quizás a lo que por ley y convivencia de otros lados tengo que respetar como ciudadano que estoy en otro lado, pero no pierdo la individualidad del ser. Pero cuando esto no se tiene claro y cuando vamos con miedos, con temores, con ganas como de ser camaleónicos y camuflarnos entre todos, empezamos a cambiar la cultura, la forma de hablar, los acentos, la forma de relacionarme y empiezo a emular ciertas conductas y comportamientos de otros, aún sin saber que puedan ser correctas o adecuadas. Eh, la siguiente pregunta es un poco difícil en el sentido de que siempre hay un sesgo cuando nosotros vamos a hablar sobre las experiencias emocionales, Ujú. tanto propias como ajenas, ¿no? Pero, ¿qué diferencias podrían existir en las experiencias emocionales de los migrantes según su estatus migratorio? Por ejemplo, un refugiado, un trabajador temporal, un migrante por cuestión económica, un estudiante, o que la emigración se dé por la reunificación familiar. Bueno, ahí varían muchas emociones, José, ¿sí? Aquellos que no son documentados, aquellos que son refugiados, aquellos que están por por un paso migratorio por tierra, que han vivido un estrés,
que no han dormido, que quizás no han comido bien. Todo esto influye en cómo llegan a sentirse en el país cuando ya llegan y se sientan en un país, ¿no? El miedo es una de las emociones que quizás en todos prevalece, pero varía la intensidad. No es lo mismo estar como migrante, pero con papeles, que estar sin papeles, porque las leyes de otros países nos pueden devolver a nuestro país y hemos perdido todo lo que hemos avanzado, ¿cierto? A unos les puede dar tranquilidad, pero a otros les genera quizás em, abrir el espectro para poder coger y ver qué respuestas puedo tener. Hay muchos que se acogen al asilo, hay muchos que por la situación del país, por ejemplo, en Ecuador, pongámoslo de ejemplo, la situación de los GDO, de la situación de la descomposición social y lo de la delincuencia, hace que muchos migren y se acojan al asilo político por haber sido víctimas de extorsión, atentados que han tenido vacunados o personas así. Entonces se acogen a ciertas formas de residencia y todo esto cambia en que quizás tengan un tiempo, ¿sí? Un tiempo prolongado, em, la residencia, otros que no, otros que saben que tienen que estar indocumentados. Obviamente, bajo cada situación, la ansiedad, las emociones varían y esta es la diferencia entre cada uno de ellos, que buscan ser residentes allá, buscan tener la documentación legal de alguna u otra forma y a veces de formas arriesgadas. Entonces, sí varía las emociones, la parte emocional de cada una de estas realidades varía muchísimo de acuerdo a su situación. Muy bien. La siguiente pregunta indica cómo podrían influir los estereotipos y prejuicios en la salud mental y emocional de los migrantes, de los migrantes y su capacidad para adaptarse a un nuevo entorno. Influye muchísimo porque no solo aquí en los países hispanoamericanos, sino también en las grandes potencias, muchos hablan de salud mental, pero no todos invierten en eso, ¿sí? En otros países, desde la escuela saben que la salud mental es importante, en este de aquí ni siquiera lo toman en cuenta, vuelvo y repito, no tenemos ni políticas públicas. La OMS trata de que en los ODS, que es al 2030, se puede erradicar de cierto modo el tema de violencias, hablar de bienestar, de un mejor medio ambiente y tantas condiciones buenas para el ser humano. Sin embargo, el adaptarse y hablar de salud mental no es fácil. Siempre va a haber sesgos, siempre va a haber discriminación, siempre va a haber estigmas. Y eso es lo que los profesionales en salud mental hoy por hoy estamos destinados todos a promover y a promocionar la salud mental como una salud preventiva. Entonces, sí es complicado, pero no es imposible. Es un poco más de conciencia individual, de saber que si yo no estoy bien, no recurro a la amiga, no recurro a la persona cercana, sino a un profesional especializado, académicamente preparado, que se certifiquen que es profesional, que sepan que tiene la experiencia adecuada, que sepan que tiene el conocimiento científico adecuado para poderle guiar, ayudar sin juzgar, sin criticar, sin aconsejar, solo guiar y recomendar porque es el paciente el que toma las decisiones. Pero es importante concientizar a nivel social que la salud mental es la base de la salud. Un punto que se me pasó en la pregunta anterior, disculpa. Hablábamos Claro. sobre las experiencias emocionales de los migrantes según su estatus, como refugiado, como Ujú. trabajador temporal, o si era estudiante o por reunificación familiar. Había un punto que se me faltó tomarlo en cuenta. Sería muy diferente si este migrante es un inversor, o sea, digamos, alguien que va a otro país para formar una empresa. ¿Sería el estatus Mm. diferente ahí para él? Por supuesto, porque va con tranquilidad, ¿sí? Va con el mismo hecho de ser inversor. Para entrar dineros a cualquier país tienes que justificar. Y el mismo hecho de hacer eso
y de que puedas invertir en otro país te da la posibilidad de tener esa seguridad y esa tranquilidad que por lo general genera el dinero, ¿no? Y la eh, gente cuando no tiene un centavo en el bolsillo es más tímida, más eh, reservada, más reprimida, que cuando tiene dinero en el bolsillo, actúa con mayor seguridad, con mayor desenvoltura, con mayor tranquilidad. Entonces, sí, el estatus tiene mucho que ver en la parte emocional, cómo se va la persona a otro lado, cómo migra. Entonces, los inversores, pues, realmente van con la tranquilidad de poner sus dineros en negocios y en países que les den garantías para proyectarse como empresas generadoras de empleo. listo. Ya vamos finalizando y la siguiente pregunta indica qué políticas y programas podrían implementarse para mejorar el bienestar emocional de los migrantes, facilitando su proceso de integración socioemocional en la sociedad de acogida. Bueno, allá hay los refugios, ¿sí? Ahí hay los refugios, hay los lugares o grupos de apoyo. En otros países sí tienen grupos de apoyo donde van entre personas y realmente cuentan sus vivencias, como tenemos acá los AA, LNA. Allá también hay grupos de apoyo solo para apoyarse por el mismo hecho de la vivencia de haber migrado. No todos han migrado de la forma de subirse a un avión por turismo y quedarse. Muchos lo han hecho por varios países hasta llegar, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces, esas vivencias de estas personas que han migrado de esa forma son más impactantes psicológicamente en ellos y por tanto, cuando hay espacios de estos, sí puede haber como la tranquilidad de una red de apoyo de que dice, bueno, no soy la única o no soy el único y aquí mi amiga de que es de tal país se ha ayudado así, me ayuda a mí y empieza a ver la empatía del apoyo en grupo. Pero, ¿qué estrategias hay? Bueno, el mismo hecho de ser conscientes, de promover la salud mental. El país donde lleguen tendrá que tener políticas públicas para esto, hacer programas. Hay fundaciones, organizaciones que hacen espacios para generar concientización sobre la salud mental. Trabajan en niños que han migrado con sus padres, trabajan en adolescentes que han tenido que pasar cosas que quizás ningún adolescente debería pasar para llegar a un país o al sueño americano o al sueño que queremos, el sueño europeo, por ejemplo. Entonces, sí hay espacios donde se puedan generar esto, pero hay que tener esa concientización y depende de cada país. Es, obviamente en los países que por lo general la gente migra es para sobresalir y hay un poquito más de atención en el cuidado de la salud mental. Entonces, Ok, ahí sí hay espacios, refugios, asilos para personas que están migrando y que les pueden ayudar psicológicamente, con ropas, con víveres, con albergues. Entonces, sí hay un poquito más de contención en ese sentido. listo. Bueno, Karen, te agradezco por estos minutos y a manera de, no sé, alguna reflexión que tengas sobre el tema, porque el tema de la migración es muy complejo, ¿no? Tiene muchas aristas y hemos topado una casi muy imperceptible porque habla de la interioridad de la persona, ¿no? De las emociones, cómo se manifiestan estas emociones. Y quizás si lo hubiéramos tomado desde la parte política, desde la parte armamentista, hubiera sido un poco más fácil, ¿no? Porque están ejemplos a la vista, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, Santo Domingo, vemos cómo han venido cierto tipo de personas por justamente por en sus países tener problemas políticos, ¿no? Pero topar la parte de la migración desde la parte emocional es totalmente distinto, ¿no? Es muy diferente, José, porque estás tocando algo intangible, algo que no se ve, que se puede disimular, que se puede eh, perder en la percepción inmediata de otra persona. O sea, a simple vista no lo puedes ver. Nos volvemos camaleónicos, cerrados, enmismados y pues tapamos aquellas cosas que quizás nos duelen, nos entristecen, pero mostramos fortaleza, carácter,
valentía en otros países. Y bueno, la reflexión es que para cualquier decisión que uno tome en la vida, tiene que autoconocerse. Yo siempre digo, el secreto de la salud mental está en el autoconcepto, porque esto nos permite a nosotros amarnos, estimarnos de una forma saludable, o sea, autoestima y amor propio, y nos permita tomar las mejores decisiones. Y si una de las decisiones para muchos es migrar, pues que lo haga salvaguardando su bienestar integral de una forma responsable y adecuada para no poner en riesgo su vida ni la que lleve con ellos. Ahora, yo siempre hago una reflexión muy personal, y es muy personal. Yo siempre digo, para luchar las 12 horas y sacarme el aire en otro país, me lo saco en el mío. Que a la final nosotros vivimos realmente el sueño americano. Trabajamos las 8 horas, 12 horas, pero tenemos 1 o 2 días libres. Allá no. Acá enfermarse no sale tan costoso como en otros países y realmente trabajamos también para nosotros mismos y somos un país de emprendedores, un país de gente luchadora, de gente que demuestra valentía, ¿sí? Pero vuelvo y repito, son decisiones tan personales que quizás no podemos juzgar a simple vista, decir yo me quedo, sí, yo me quedo como Karen Rivadeneira, pero otros tendrán la oportunidad de viajar y pues simplemente que tengan la precaución y que siempre donde vayan tengan el cuidado de la salud mental. Y digo esto porque, por ejemplo, yo tengo pacientes de Estados Unidos, tengo pacientes de otros lados del mundo, donde el bullying en otras escuelas para sus hijos es durísimo y viven otros traumas ellos también, son migrantes. Y a veces la tristeza es que viven bullying de gente hispanoamericana también, ni siquiera de los de allá, de los norteamericanos, por ejemplo. Entonces, sí es triste y ellos viven otra forma de crianza, una cultura distinta. Entonces hay que pensar en tantas cosas. Yo siempre digo, pensemos no bajo la emoción y la desesperación, todo pasa, hasta la tormenta más grande y quizás nuestro país no está en la mejor situación, pero esperemos que todo pase, que todo se calme, que todo sea mejor, para que también podamos permanecer aquí, ¿sí? Te Bueno, agradezco por la a oportunidad y ti, el no, espacio. a ti por este espacio y estos momentos. Muchas gracias. Gracias, José.